Diego Tejera, muy buenos días. Buenos días. Bueno, que tenemos una exposición sobre el mundo del cine en el Palacio Moncada que se inaugura hoy mismo, se abre hoy mismo, ¿no, Diego? Sí, correcto, se inaugura esta tarde a las 8, ¿vale? Y bueno, yo creo que es una exposición que va a gustar mucho, ¿eh? Porque el tema del cine es una cosa que gusta a cantidad de gente y luego esta exposición en concreto, ¿vale? Una de las salas la vamos a dedicar al cine de las películas del oeste que se grabaron aquí en la comarca del Bajo Cinca. Eso. Vamos a pedirle a Diego que se acerque un poquito el micrófono, que se lo hemos puesto nosotros un poquito lejos. Así, fenomenal. Películas que se rodaron aquí. Yo decía en el editorial, será en Fraga, será en Chalamera, será en Cardiel. ¿Dónde se rodaban esas películas? Sí, hemos de decir, para que la gente lo tenga claro, que las películas siempre se rodaban los exteriores en Fraga. Eso es un punto muy importante, porque la gente está acostumbrada a decir, se rodaron en Fraga, ajá, pero realmente Esplugas de Llobregat había un poblado del oeste. Entonces, ellos venían aquí una semana, 10 días y tal, y grababan los exteriores que complementaban al poblado. Ah, bueno. Es un tema muy importante porque era, lógicamente, por cuestiones económicas. Entonces aquí los hermanos Balcázar, que eran los principales promotores del tema, pues les venía muy bien, porque aquí realmente tenemos de todo en la comarca. Tenemos secano, que era el desierto y tal, y tenemos el río, fenomenal. O sea, las circunstancias acompañaban mucho. Sí. Y, bueno, claro, es que parecía una cámara, y además todos sabemos que una cámara, depende de cómo fija su plano, ¿verdad?, te puede dar una idea u otra de dónde podemos estar. Y, desde luego, la materia prima que tenían aquí en Fraga era fantástica para rodar. Pero, ¿y cómo llegan? Yo siempre me he preguntado cómo llegan esas producciones americanas, porque eran producciones americanas o eran películas españolas. Realmente eran europeas, vamos a llamarle, ¿no? Porque eso nació un poco para hacer esa competencia a las americanas, porque la gente recordará, la gente ya más mayor, cuando íbamos aquí al Cine Victoria, al Cine Florida, sobre todo al Cine Victoria, pues se hacían 2 películas, la media parte, ¿no? Y había una del oeste. Y esa película, pues la verdad es que triunfaba. Y de hecho triunfan ahora mismo en la tele, porque hay cantidad de gente que las ve, ¿no? Ajá. Entonces las producciones solían ser hispano-italianas, ¿vale? Con excepciones, con alguna excepción de alguna película que sale actores buenos, de americanos, por ejemplo, pero en general las películas eran coproducciones hispano-italianas. Uh-huh. ¿Y cómo llegan a Fraga? Porque miré que en Almería tienen también desiertos, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué vienen aquí? Sí. Pues, bueno, realmente las circunstancias era lo que he comentado antes, el tema económico. O sea, a ellos les venía muy bien el hecho de Barcelona, Esplugas de Llobregat, venir aquí, pues bueno, les costaba, aunque la comunicación no es como ahora, que es más rápida, pero hombre, de Esplugas de Llobregat a Fraga y de Esplugas de Llobregat a ir a grabar a tabernas, al desierto, pues hombre, la diferencia es notable, ¿no? Claro. Entonces, ya por la distancia, el hospedaje, la comida, todo eso incrementaba mucho el presupuesto. Incluso llegó un momento que cuando las producciones no llegaba al tema del dinero, improvisaban. ¿Qué quiere decir? De que ¿Cómo improvisaban? Sí, aquí se hacían películas, por ejemplo, yo qué sé, el director, el que fuera, a veces aprovechaba esa semana o esos días para hacer escenas de 2 películas. Bueno, eso está bien, ¿no? Claro, no, está muy bien, claro. Eso está muy bien, ahorrar muy recursos, bien. Ya que estás sí. aquí, pues grabas 2 películas. Claro. Sí, y luego, incluso a última hora ya buscaban localizaciones cerca de Barcelona, para no tener que venir aquí, porque claro, ya la cosa iba un poco bajando la audiencia, todas esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que aquí se rodaron muchas películas y vinieron actores muy bueno en el tema del spaghetti western. Giuliano Gemma era un fenómeno, un fenómeno, ¿no? Sí. Y además, imagino
Bueno, Diego Tejera es un estudioso, yo creo, y además he leído estos días sobre Diego, he leído muchísimos artículos y todos esos artículos hablan de que es una de las personas que más sabe del spaghetti western de nuestro país, que Diego ha estudiado muchísimo, sabe muchísimo y tiene mucha documentación además. Y tenemos, bueno, pues una grandísima suerte de que esté con nosotros aquí en Fraga y de que además esta tarde podamos ver esa exposición que ya les daremos más detalles en unos minutos. Diego, la gente de Fraga participaba en estas películas también, imagino, ¿no? Sí, participaba. Como extra allí de relleno, tal. Luego había gente que suministraba, por ejemplo, comida, se lo llevaba a rodajes, en fin, muchas cosas. Una anécdota, por ejemplo, hace muy poquito, la semana pasada, estuve en Alcolea, donde tenemos allí las ripas de Alcolea, que es una maravilla, ¿eh? Entonces, bueno, yo fui a intentar localizar una zona concreta, ¿no? Y encontré a un señor de Alcolea y le pregunté, muy amablemente me acompañó y le pregunté, digo, oiga ¿usted estuvo en los rodajes? Y me dijo, dice, mira, yo era muy jovencito y mis padres tenían una carnicería. Y entonces ellos, como tenían que aprovechar las horas del día y tal, ¿qué hacían? Solían comer bocadillos antes de volver a Fraga, para aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, Fernando Sancho y Giuliano Gemma les encantaba ir a la carnicería, probarlo todo, incluso Giuliano se llevó material a Italia que le encantaba. Por cierto, Fernando Sancho, que parece un mexicano total en todas las películas, un mexicano bonachón, pero a veces un poco picarón, pues este hombre es de Zaragoza, nació en Zaragoza y se crió en Caspe. Pero vamos a ver que nada es real en las películas. Es increíble. Bueno, el hombre aquí la verdad es que estaba muy bien. En fin, aquí los camareros del Casanovas, el Hotel Sorolla en aquella época y todo eso, pues lo conocían, ¿no? Y bueno, era... Bueno, una época, ¿estamos hablando de qué años, Diego? Pues mira, más o menos, del 63 al 70. Del 63 al 70, bueno, que hace tiempo, pero que tampoco tampoco son los años 20. Claro, aquí realmente hubo una industria del cine muy potente, muy potente, y funcionaba estupendamente, o sea que se hicieron muchas películas. Qué curioso. Diego, ¿qué vamos a ver en el Palacio Moncada esta tarde a partir de las 8 en esa exposición que habla del western, que habla de películas y de rodajes importantes? Habrá presentaciones de libros también que tienen que ver con todo ello, pero fundamentalmente, ¿qué vamos a ver? ¿Vemos fotografías? ¿Vamos a ver algún trocito de película? ¿Qué vemos? Bien, precisamente esta exposición, dijéramos que son dos exposiciones en una, ¿vale? Que las propias exposiciones se hacen en conjunto o pueden montarse por separado, ¿vale? Yo precisamente al comisario Jaume Palau, que es de Mollerusa, este hombre es experto en viajes, en turismo cinematográfico. Entonces, él ya hace tiempo, había hecho diferentes libros. Por ejemplo, el que tengo aquí, Licencia para viajar del 007, y varios libros. Entonces, muy bueno el título. Sí, entonces él ha hecho varios libros sobre este tema. ¿Y qué pasa? Pues que precisamente el libro que va a presentar en la exposición, él quería tener información sobre el tema del western aquí en la zona, y él me llamó y quedamos precisamente en Cardiel y allí lo conocí, ¿vale? Entonces, pues la verdad es que entablamos una gran amistad y nos propusimos de aunar cuando sea necesario las dos exposiciones, ¿vale? Él, por ejemplo, lo que hace es buscar los títulos más relevantes o importantes que se han grabado aquí en la península, y luego con curiosidades, ¿no? Por ejemplo, Doctor Zivago, todo el mundo sabe que es un gran peliculón, pero la gente no sabe que se rodó por Madrid muchas de las escenas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Rusia pues no permitía, entonces se hicieron allí unos decorados, se puso una nieve, bueno, como se pudo,
y funcionó. O sea que... No, parecía Rusia. Parecía Rusia. Parecía Rusia. Entonces, lo que hace es, lo que decimos, poner una serie de pósters y hace unas explicaciones a todas las visitas que va, en fin, pone también algo de atrecho, por ejemplo, de la tizona, la espada del Cid, el poncho de Clint Eastwood, en fin, eso le da, pues bueno, unos atractivos especiales. Bueno, ¿vale? Qué curioso. ¿Y nuestra parte, la parte nuestra fragatina? Sí, entonces claro, entre los dos dijimos, hombre, ya que hacemos la exposición en Fraga, vamos a potenciar este tema, ¿no? Entonces él, como tiene mucho material, pues buscó todo el tema pósters, ¿vale? Todo el tema pósters. Luego yo, por ejemplo, preparé de cara a la proyección que tienen allí en el Moncada, varios vídeos, tanto del cine en general, ¿vale? Pero más que de cine, de aparatos de cine, de máquinas de cine, ¿vale? Qué bonito. Sí. Entonces, también he puesto, pues, de varias películas, unos resúmenes que son de 2-3 minutos, para que la gente viera trozos de estas películas rodadas en Fraga. Pues todo ello lo vamos a poder ver. ¿Hasta qué día, Diego? Hasta el día 4. Hasta el día 4 lo podremos ver en el Palacio Moncada, esa exposición sobre cine, una exposición magnífica en la que también habrá presentaciones de libros. Ya hablaremos de ellas, no da tiempo para más, pero ya hablaremos de ellas. Una curiosidad, Diego, los caballos, había caballos en estas... Sí. Los caballos, ¿de dónde venían todos los caballos? Pues los alquilaban a gente de aquí, por ejemplo, puedo nombrar a alguien, claro, ¿no? Naturalmente. Claro, pues la Fumat, que todo el mundo conoce en este pueblo, y más gente, más Alcorech, alquilaban de todo por la zona. Normalmente toda la zona, con la excepción que si había una diligencia la traían de fuera. Bueno, pero todo lo que era de aquí, los caballos, los burros, las carretas, todo. Y en Cardiel fundamentalmente es donde se rodó. Sí, Cardiel era el corazón del tema, porque aparte es un sitio que se habría de aprovechar porque está muy cerca, pero muy aislado. ¿Qué quiere decir? Que para hacer rodajes es perfecto, no molestas a nadie. Sí que es verdad que hay que parar cuenta con el tiro de cámara, porque tenemos por allí la autopista que no existía, claro. un poste de la luz, un poste de no sé qué. Se imagina, Diego, una película, un western ahora y de pronto aparece un camión que pasa por la autopista. Eso sería... no queda bien, pero hay que decir fatal. Que en grandes producciones hay soldados, por ejemplo, de la media que llevan reloj también. ¡Ay, Dios mío! Bueno, con Diego vamos a hablar más días porque tiene anécdotas muy divertidas. Diego Tejera, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta exposición y por todo el trabajo que lleva desde hace muchísimo tiempo en la documentación del Spaghetti Western, que nos vemos esta tarde en la exposición. Muchas gracias a vosotros.